montaña de Sorte por Yaracuy, en Venezuela, vive una diosa. En la montaña de Sorte por Yaracuy, vive una diosa, una noble reina de gran belleza y de gran bondad, amada por la naturaleza. Muy buenos días, Venezuela, sean bienvenidos a nuestro primer contacto de este viernes 5 de octubre. Todo el equipo listo, preparado, dispuesto para acompañarles desde este momento. Recordamos nuestro nuevo horario de 7 de la mañana a 8 en vivo a través de Venevisión. Yoheisa Adrián y Ángel López les saludamos. Buenos días, Yohe. Buenos días, Ángel David. Muy buenos días, Venezuela. Feliz viernes para todos. Aprovechamos de recordar nuestras redes sociales, @primercontacto_B en Twitter y en Instagram. Nuestras cuentas personales, Yohe_Adrián, Ángel_López TV, ambas en Twitter y en Instagram. Por allí puede comunicarse como siempre con nosotros durante esta hora de programa. Sugerencia musical para este viernes, escuchamos al maestro Rubén Blades, panameño, y que bueno, que uno de esos temas que dedica parte de lo que es Venezuela y cierta cultura a propósito de esos 50 años de carrera artística de Rubén Blades, reconocido no solamente en el mundo de la música, también en el cine y en la política. Se dice fácil, pero qué difícil es mantener 50 años de carrera. Y qué admiración, además de tanto que ha dado a la música, a la cultura latinoamericana. Recordamos Maestra Vida, como tantas otras, que seguramente la próxima semana vamos a colocar por sugerencias musicales que llegan ahí al control de musicalización del señor Olin. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias al señor Olin por ponernos este fondo musical todos los días en nuestro programa. Y este viernes. Y gracias a ustedes por su sintonía. Comenzamos grandes titulares. Hoy iniciamos con la primera página de Diario El Universal. Su gran titular, lo veremos en pantalla, es el siguiente. Estados Unidos insta a la OPEP a aumentar producción al máximo. Aumentar al menos en 1.4 millones de barriles al día la producción de petróleo, solicitó puntual y oficialmente la Casa Blanca a la OPEP en una comunicación remitida a la Secretaría General del organismo. La medida inédita pide al grupo que recurra al suministro de reserva que mantiene en caso de trastornos inesperados. La petición oficializa los requerimientos formulados por el presidente estadounidense Donald Trump el 4 de julio y el 20 de septiembre. Afirman que si eso ocurre, igual subirán los precios. Queda para el análisis, ¿no?, este tema. Más abajo, en comunidades, hoy el Universal se lo dedica a la urbanización El Rosal. Preserva su legado urbanístico en la fotografía que tenemos al centro del Universal el día de hoy. Esta urbanización sigue conservando su esencia a pesar de los años. Nació en 1930 y en principio fue un conjunto de edificaciones para una clase media y media alta. Afirman vecinos que se mantiene bien delimitadas las áreas comerciales, bien delimitadas las áreas comerciales y residenciales. En materia de interés, Centro Galipán es una torre empresarial, se ubica en un terreno donde antes había uno de los edificios más valiosos de los años 50. El Teatro Chacao es una infraestructura destinada a obras, espectáculos culturales y conciertos. Edificio Atrium, sede de la Alcaldía y la Bolsa de Valores de Caracas. Vecinos afirman que sigue siendo una zona muy tranquila del área metropolitana y está la imagen dedicada hoy a la urbanización El Rosal en comunidades de El Universal. En otras informaciones de Diario El Universal revisamos su cintillo superior. La homofobia en un documental, la experiencia LGBT del venezolano Tom Monasterio se presenta hoy en la sección oficial de Warner's Festival de Los Ángeles, California. Aruba recibe el arte venezolano. Hoy se inaugura la Feria de Arte de esa isla en la que 19 venezolanos dejan de ver una cartografía cromática de la experiencia venezolana. Cuando la piel sirve de lienzo, ahí la tienen a mano derecha en sus pantallas en el cintillo superior. Lejos de lo que muchos auguraban, el arte del tatuaje no solo se queda, se perfecciona y se hace cada vez más particular y entrañable. Cambiamos de información. Delegación de Portugal arriba hoy para analizar agenda de negocios. Se conoció que el grupo sostendrá encuentros previos con la comunidad lusa en el país para conocer sobre la situación económica de estos grupos. Trascendió que la visita de la misión lusa servirá además para analizar nuevas oportunidades de negocios entre Venezuela y Portugal, así como pasar revista
a varios temas pendientes en la agenda bilateral, entre ellos la ocupación policial del Hotel Pestana y el aumento de la oferta de asientos por parte de TAP Air Portugal. En otro tema, Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estatus de Venezuela en derechos humanos. Larry DeVoe, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, negó que el uso del carnet de la patria sea una imposición discriminatoria, porque solo fortalece y simplifica el acceso a los beneficios. En la sección Historias de Vida que nos trae El Universal, mi familia ha sido fundamental para sostener mi autoestima, dice Lady Contreras. Padece de patologías renales congénitas desde pequeña. Comenzaron a tratarla en el Hospital de Niños de San Bernardino y posteriormente fue atendida en la unidad de diálisis de Propatria. En el año 2000 le realizaron un exitoso implante de riñón. Industriales del café garantizan abastecimiento a comercios. El presidente de la Asociación de Industriales del Café, Nelson Moreno, informó a la Sumagro que analiza la estructura comercial de la Red Nacional de Producción y Comercialización Primaria y el abastecimiento de materia a la industria. Sostuvo que suplirán de café familiar a la Corporación Venezolana del Café para que lleve el rubro a los operativos comunales. Y a la izquierda tenemos deportes de El Universal. Cerveceros y Dodgers se adelantan. Milwaukee venció por 3-2 a Colorado y la novena de Los Ángeles derrotó a Atlanta 6-0 para hacer valer la localía de ambos conjuntos en el primer juego de las series divisionales de la Liga Nacional. Más abajo, El Universal nos informa, nos recuerda, tipo de cambio, el DICOM en 62.26 soberanos. El implícito, 2.32 soberanos. Política. Colegios fijarán matrículas con representantes. Las asociaciones de instituciones educativas privadas informaron que luego de efectuar asambleas con padres y representantes, cada escuela fijará el precio de sus matrículas para este año. Internacionales. Bolsonaro lidera en las redes sociales en Brasil. El exmilitar evangélico, líder de todos los sondeos, es el blanco de las críticas de sus oponentes. Reconoce que las redes sociales han impulsado su candidatura de una forma que no han logrado medios como la televisión. Matrícula escolar tiene su fórmula, es el gran titular de diario Últimas Noticias. Con la ecuación se decidirá el precio en asambleas de padres. Se basará en la estructura de costos donde la nómina no debe superar el 70% y el 30% serán los insumos, informó el ministro Aristóbulo Istúriz. Revisamos la fotografía de diario Últimas Noticias que dice así: crecen las viviendas. El presidente Nicolás Maduro entregó 2.200.000 viviendas acompañado de los ministros Aristóbulo Istúriz e Ildemaro Villarroel. Entregó la vivienda, 2.200.000. En cadena nacional y desde Fuerte Tiuna, el jefe de Estado dio el pase en vivo a la ministra Estela Lugo, quien en Barcelona develó el hito acompañada de autoridades regionales. Más información la puede ampliar en la página 5 de diario Últimas Noticias. Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pestaña arriba y a la izquierda. Venezuela presentó logros en derechos humanos. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, participó en 3 audiencias públicas en este periodo de sesiones número 169 de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Chile, ordenan incautar fortuna de Pinochet, más de 17 millones de dólares pasarán al Estado. 22 líderes asesinados en gobierno de Duque. ONG denuncia homicidios políticos y amenazas en Colombia, claro. Reacción, créditos de China le sacan roncha a Estados Unidos. Mike Pence atacó al gigante asiático por los préstamos otorgados a Venezuela. Son parte de los titulares que dispone hoy en primera página Últimas Noticias. Y ahora, el gran titular de Diario 2001. Administración Pública cobrará semanalmente. El presidente Nicolás Maduro anunció que al menos hasta noviembre pagarán la nómina cada 7 días para que les rinda mucho más, entre comillas. A partir de este mes y el próximo viene la cancelación de los aguinaldos reconvertidos en petro, prometió el mandatario. ¿Quiere más detalles? Página 4 de 2001.
Bajamos a la fotografía. La carne vuela alto y bien caleta, dice 2001. Es casi misión imposible conseguir el bistec al precio regulado de 90 bolívares soberanos por kilo. Consumidores optan por los caminos verdes, donde a veces se deja ver a no menos de 300 soberanos el kilo de carne. Ya aparecieron hasta servicios a domicilio en los que ofrecen combos también en página 4. Otros titulares de 2001. Arriba tenemos en la calle, asesinado al defender a su hija. En la agenda, los obispos piden perdón por pedofilia. Vemos allí a René de Calle 13 en el chisme, tuvo su atajaperros vía digital. Con la gente, funcionarios protestarán en todo el país por tabulador. Empleados del Estado marcharán hasta las inspectorías del trabajo para rechazar las nuevas escalas salariales. Entre padres acordarán matrículas de los colegios. En la jugada, rollo sexual amarga a CR7 y a las marcas que le patrocinan. Por cierto, hablaremos de esto en nuestro rincón del cierre, claro. Por el caso Venezuela, se caldea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismo insiste en venir al país. Solicitan proteger a criollos en España. Defensoría Ibérica. Son algunos de los titulares que presenta en primera página Diario 2001. Nómina pública cobrará semanalmente desde hoy, es el gran titular de Diario Vea. Citamos, por lo menos hasta el mes de noviembre será bajo esa frecuencia, informó ayer el presidente Nicolás Maduro en aras de que los ingresos rindan mucho más. Agregó que la medida se contextualiza en el lapso de prueba del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. En la fotografía, ahora con el carnet de la patria. El carnet de la patria será incorporado como instrumento para la solicitud de casas a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Precisó ayer el presidente Nicolás Maduro durante la transmisión de la entrega del hogar 2.200.000 asignado en Barcelona, estado Anzoátegui. Ordenó reimpulsar el valor del poder popular en estos importantes urbanismos revolucionarios. Continuamos revisando otros titulares de Diario Vea y dice: se llenó el cupo a Juegos Juveniles en Buenos Aires. Arrancó Expoferia del Chocolate hasta el domingo. Asambleas fijarán matrícula de colegios privados. También la información de la marcha del día de hoy. Todos y todas a la marcha por la paz. Entre los símbolos y el Parque Ezequiel Zamora, centro de Caracas, será la gran marcha por la paz convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela en apoyo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Esta es la primera página de Correo del Orinoco, su gran titular. Con el valor del petro se pagarán aguinaldos. La vivienda 2.200.000 fue entregada ayer en Barcelona, lo que constituye un nuevo hito de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El jefe de Estado pidió que para finales de año se complete la meta de 2,5 millones de hogares construidos y para 2019 llegar a los 3 millones. Anunció que el salario de los trabajadores públicos se continuará pagando de forma semanal hasta noviembre, mes durante el cual se empezará a cancelar los aguinaldos con el valor del petro. Decretó Navidades felices y aseguró que serán las mejores en muchos años, entre comillas, serán las mejores en muchos años, cierro comillas. Más abajo en la fotografía, ahí está esta entrega de la vivienda 2.200.000. Además de otros titulares, Venezuela entregó nota de protesta a Estados Unidos. 8.5 millones de dólares ha transado el DICOM. Nuestro país ha cumplido con informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Marcha por la Paz hoy en Caracas desde las 10 de la mañana. Se concentran en Santa Mónica para ir al centro. Sigue consulta sobre ley del plan Chamba Juvenil en todo el país. Invitan a la Organización Internacional del Trabajo a respaldar el plan Vuelta a la Patria. Sudáfrica reconoce gestión penitenciaria venezolana. Y bueno, China no embarcará más petróleo desde Estados Unidos. Segmento de internacionales de Correo del Orinoco. Comenzamos a revisar la prensa regional en el estado Zulia. Mudanza hacia los plataneros. Los plataneros ya no están solos. Desde ayer un buen número de los buhoneros desplazados de Las Pulgas se fue hacia el terreno situado al frente de la estación Libertador del metro. La llegada causó roce entre los vendedores de plátanos, quienes rechazaron que hayan llegado de forma grosera a imponerse en el mercado y ocupar su espacio de trabajo.
El Metropolitano de Anzoátegui titula dentro de sus más destacados: por contratos y bajos salarios marcharon los petroleros. Allí lo tenemos a la izquierda de sus pantallas, y a la derecha: por crisis hídrica, escuelas de primaria reducen horarios de clases. Esto está pasando en Anzoátegui. Nos vamos al estado Táchira con Diario La Nación. Declarado el paro indefinido en la Universidad de los Andes. El personal de la Universidad de los Andes en el Táchira se declaró en paro técnico, académico y administrativo indefinido. Acción que tendrá un carácter presencial con el propósito de mantenerse activos dentro y fuera de esta casa de estudios, informó el profesor Douglas Barbosa, presidente de APULA. Cambiamos de información. El Torbes amenaza a vecinos del Corozo. Las aguas enfurecidas del río Torbes, en reclamo de su cauce, amenazan con causar daños en viviendas de la comunidad El Corozo, al sur de San Cristóbal, además de destruir un tramo de la carretera que conduce a Santa Ana del Táchira y Rubio. Los vecinos están preocupados y hacen un llamado a las autoridades locales, regionales, nacionales para que coordinen las soluciones necesarias antes de que ocurra una tragedia. Pasamos a Delta Amacuro. El periódico del Delta destaca: carnicerías de Tucupita no tienen nada para vender. Sin carne de res, así están tanto los puestos del mercado municipal de Tucupita como las diferentes carnicerías que hacen vida comercial dentro de la capital deltana. Mientras los consumidores buscan otras alternativas frente a la escasez de esta proteína, lo cual se generó tras la regulación de los precios. De manera clandestina, esta proteína la venden en 300 soberanos por kilo. Coincide también la redacción de este diario, el periódico del Delta. Un borracho casi asesinó a su madre. Es la principal noticia de sucesos que nos trae Diario 2001 el día de hoy. César Javier Leal Salas, de 22 años, habría llegado en avanzado estado de ebriedad a la casa de su progenitora en Maracaibo. Intentó caerle a machetazos, pero las autoridades policiales intervinieron y evitaron una desgracia familiar. En otra información de sucesos, localizan cadáver con tiro en la cabeza en la Cota 1000, Caracas. Vamos a sucesos. Diario La Nación, lo más destacado: un hombre mató a su suegro en Colinas de Pirineos, estado Táchira. El periódico del Delta, en Delta Amacuro: privan de libertad al alcalde oficialista de Caripito por asesinato. (7:19), hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos con más información. De la mañana, momento de revisar información que nos traen las páginas web. Comenzamos en la casa, noticierovenevisión.net. FEDENAGA advierte que el sector ganadero trabaja a pérdida. El presidente de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, FEDENAGA, Armando Chacín, afirmó que la estructura de costos en el sector ha sido duramente golpeada. Se trabaja a pérdida, no tienen la capacidad de proyectar mayor producción de leche y de carne en el país. Aunado al poco acceso a financiamientos, nosotros tenemos la capacidad de mantener o sostener la alimentación de un 40% de la carne que se necesita en el país. Nosotros no tenemos la capacidad de levantarla como tuvimos en la década de los 90. Las malas políticas, de alguna forma, han venido desmontando un aparato productivo que se sostiene a duras penas debido a la carencia de insumos, dijo. Reiteró que el sector se mantendrá pese a la situación que atraviesa Venezuela y agregó que se necesitan realizar acuerdos con el gobierno para producir la alimentación que requiere la población. Venezuela presentó ante el Consejo Nacional de Derechos Humanos los avances del país en materia de protección social. Esa información en el portal web de noticias24.com. El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry DeVoe, presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los avances del país en materia de protección social a adultos mayores, comunidad sexo diversa y personas de privativa de libertad. DeVoe, en su carácter de agente de Estado,
ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos participó en 3 audiencias públicas desarrolladas durante la sesión número 169 que se realizó en la ciudad de Boulder, Colorado, Estados Unidos, donde expuso los efectos negativos de las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea contra Venezuela. En su intervención, el representante venezolano resaltó que en el año 1998 en el país habían 387.000 pensionados. Posteriormente, en 1999, a través de un sistema de pensiones creado por el gobierno del presidente Hugo Chávez, más de 4.500.000 personas gozan del beneficio, alcanzado el 100% de cobertura. Asimismo, precisó que el gobierno venezolano cuenta con una política sostenida en materia de alimentación, donde se le da prioridad a las personas de la tercera edad en la adquisición de rubros mediante los comités locales de abastecimiento y producción CLAP. Esta noticia ha sido tendencia también en redes sociales. UnionRadio.net publica o nos informa: Consulado de Venezuela en Miami reabrió luego de 6 años. El Consulado de Venezuela en Miami reabrió sus puertas tras permanecer 6 años cerrado por orden del mandatario fallecido Hugo Chávez, como represalia por la expulsión de la cónsul Livia Acosta Noguera, acusada por las autoridades de Estados Unidos de espionaje. A través de la cuenta de Twitter, @ConsulBenMiami, informó que a partir de este jueves están disponibles las prórrogas de pasaportes solicitadas. La sede diplomática comenzará a prestar servicios consulares a los venezolanos y extranjeros residentes en los estados de la Florida, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sistema BQR tendrá pestaña para registrar datos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esta información del portal web aporrea.org. El presidente Nicolás Maduro anunció que a través del sistema BQR del Carnet de la Patria se habilitará una pestaña que permitirá a sus usuarios y los brigadistas del Somos Venezuela registrar in situ los datos de manera directa y digitalizada de los datos para recibir el beneficio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. El anuncio se produjo durante la entrega de la vivienda 2.200.000. Pasamos a internacionales en Brasil. Bolsonaro mantiene el liderazgo ante votación presidencial del domingo en esta nación, según un sondeo. El candidato presidencial de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, tomó una importante ventaja para la votación del domingo, según una encuesta de Datafolha publicada el jueves, aunque todavía no cuenta con el apoyo para evitar un balotaje. La encuesta reveló que Bolsonaro tiene un apoyo del 35% de los consultados, un salto de 3 puntos porcentuales desde el martes. Su rival más cercano, Fernando Haddad, del izquierdista Partido de los Trabajadores, se mantuvo con un 22% de la intención de voto. El sondeo mostró que Bolsonaro tendría 39% de los sufragios válidos, 11 puntos menos que la mayoría necesaria para una victoria en primera vuelta. Si nadie alcanza más del 50% de respaldo el domingo, los dos candidatos más votados disputarán un balotaje el 28 de octubre. La elección presidencial más reñida en décadas de Brasil llegará a su final oficial con un debate televisado de los candidatos el jueves por la noche. Carlos Menem, absuelto por prescripción por la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. A los 88 años, Carlos Menem es un superviviente de la política, acorralado desde hace un cuarto de siglo por 4 grandes causas de corrupción. El líder peronista que gobernó Argentina entre 1989 y 1999 ha recibido una gran noticia. Un tribunal de apelaciones lo ha absuelto por la venta entre 1991 y 1995 de armas a Ecuador y Croacia, 2 países sobre los que entonces pesaba un embargo internacional. En 2013, Menem fue condenado a 7 años de cárcel por aquellas transacciones que supusieron el tráfico ilegal de armamento del ministro de Defensa argentino y la violación de tratados internacionales. Los jueces no fallaron ahora por su inocencia, pero alegaron que la demora en una sentencia firme ha sobrepasado después de 23 años el plazo razonable para un juicio justo. Y amigos, son las 7:28 minutos de la mañana. Hacemos una breve pausa, pero al regreso tenemos entrevista a Venevisión. Allí nos estará conversando con Ángel López Francisco García, constituyente por el sector de trabajadores, integrante de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, en minutos. Ya venimos. Hola. Estamos de vuelta en Primer Contacto, así de cerquita con ustedes en sus pantallas. Gracias por recibirnos
como cada mañana. Oye, es más íntimo el rincón del cierre. Es más cercano a ustedes. No, porque estamos en la sala de sus hogares, en su cuarto, pues si no ha salido, si aprovechó de hacer zapping y se quedó con nosotros. Gracias por esa sintonía, porque estamos esta semana de estreno, un nuevo horario, 7 de la mañana a 8 en vivo. Primer contacto, Yohaisa Raquel Adrián. Raquel. Me encanta cuando dices Raquel. Y comenzamos nuestro rincón del cierre, por supuesto, revisando noticias deportivas. Y el titular de hoy de Líder es Series Candela, dedicado a las grandes ligas. Eso sí está candela, Ángel David. La batalla divisional en la Liga Americana abre fuegos en Boston y Houston con intenso sabor criollo, dada la presencia de Gleyber, Eduardo Rodríguez, Altuve, Carrasco, Marwin y Sandy León. En otras informaciones deportivas de Diario Líder, Olímpicos Juveniles, Venezuela aspira a ganar 4 preseas en Buenos Aires. Chacín y Aníbal escalan hoy el montículo. Dodgers pintó de blanco a los Bravos. Milwaukee dominó el primero, Yelich con jonrón y Moustakas con hit en el 10º fueron la clave para dar el triunfo 3-2 ante Colorado. Hoy es viernes y en deportes sigue el rumbón, o al menos eso es lo que nos dice Meridiano por Milwaukee. Cervecero necesitó de 10 innings para vencer 3-2 a Rockies de Colorado en el primer duelo de esta serie de la división de la Liga Nacional. Además, Real Madrid envuelto en un manto de dudas. Sigue el análisis sobre lo que sucede al Real Madrid. Esto no le gusta ni a Yohaisa ni a mí. Y bueno, Max Muncy dio jonrón de 3 carreras y Dodgers ganó el primero a Bravos. También destaca Meridiano, como siempre, los titulares deportivos del 7:55 de la mañana, continuamos en nuestro rincón del cierre. ¿Y qué nos tienes allí, Ángel? Bueno, tenemos Testosterona, la obra para este fin de semana de Rebeca Kicheldorf. Esto es la agenda cultural. Esta comedia negra gira en torno al mito del héroe masculino moderno, tomando como punto de partida el cuento de los hermanos Grimm, Juan sin miedo, en donde uno de los hermanos, el que pareciera ser el más tonto, luego de una odisea peligrosa gana la mano de la hija del rey gracias a su don. Nada le da miedo. Rebeca investiga cómo repercute en una sociedad aparentemente segura el miedo o la ausencia del mismo, haciéndose distintas preguntas como: ¿la ausencia del miedo es valentía o estupidez? ¿Son los hombres carentes de miedo realmente héroes o simplemente padecen de una distorsión en su empatía? Esta obra la pueden disfrutar en las salas del Centro Cultural BOD. Un poquito profunda, pero es una comedia. Y para este fin de semana tenemos en la agenda cultural, Electro Circus presenta un tributo o un homenaje a AC/DC. Electro Circus regresa a la tarima del Centro Cultural BOD para ofrecer uno de los tributos que más disfruta el público venezolano a una de las agrupaciones más grandes de la historia del rock and roll. No es otra que AC/DC. Presentando sus grandes éxitos a lujo detalle, prometen una tarde para recordar y poner a cantar al público lo mejor de esta agrupación. Bueno, pero también hablando de cine, hoy se estrena el documental Oculto. Actor, productor y cineasta venezolano Frank Spano se ha unido al productor y realizador panameño Guillermo Bárcenas para codirigir este film, que vemos ahí el póster Oculto, que muestra precisamente es otra cara oculta de Panamá, un país al que siempre hemos identificado con el famoso canal interoceánico, desconociendo que también es un paraíso escondido para los amantes de los deportes extremos. 3 atletas y sus familias dedican su vida a una pasión y disciplina, siguiendo sus sueños a través de los elementos de la vida. El agua del surfista que logró batir el récord Guinness con 4 horas surfeando una ola, Gary Saavedra. Bueno, y a la gente que le gusta el universo de Marvel, se estrena Venom, llega a nuestras salas de cine. Venom es un spin-off de uno de los villanos más conocidos del universo de Marvel. Producida por Sony, esta película se estrenará o se centrará en uno de los mayores enemigos de Peter Parker como protagonista del film, que está interpretado por Tom Hardy. Vamos a ver. I'm hearing a voice. Eddie. You're not real. You were just in my head. I'm gonna need Mr. Drake's property back. I don't know.
Venom vive dentro de Eddie Brock, un antiguo y respetado periodista que tras perderlo todo a nivel profesional e incitado por su odio hacia Spider-Man, decidió dejar que el simbionte se introdujese en él. We found something. We call them ¿Le tienes cariñito a estas películas? ¿Le tienes cariñito? ¿A Marvel? No son mi tipo de películas. Tú sabes que a mí me gusta más La Monja. La Monja, el miedo. Cuando uno tiene sobrinos y son fanáticos de estas películas, les toca verlas y las termina queriendo, con mi sobrino Adrián allá en Mérida. Por cierto, antes de finalizar, saludamos en redes sociales una fiel, seguro es que no se pierde el programa, la señora Ana María Castillo, estuvo de cumpleaños ayer, sus cariños también de su hija que le envía desde Miami, acá a Barquisimeto, a Venezuela. Saludos, Ana María, muchas gracias por ese cariño de siempre. Pues sí, muchísimas gracias por ese cariño de todos los días que comparten con nosotros aquí a las 7 de la mañana, recuerde, en nuestro nuevo horario. Nos vemos el lunes a las 7 en punto, en vivo por Venevisión.